Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos permites estar en este lugar. Te pedimos que tú nos hagas conscientes de lo que tu palabra dice y que con sabiduría, Señor, podamos comprender y podamos hablar lo que en este pasaje el apóstol Pablo nos dice. Bendícenos en este tiempo y guárdanos, Señor, en tu nombre Jesús. Amén. Préstame otra. Esa es. Préstame otra. Más. ¿Se considera débil o fuerte en la fe? ¿Más o menos? Sergio, ¿te consideras débil o fuerte en la fe? Fuerte. Hermana Dulce, con debilidades pero fuerte, entonces débil. Ahorita le voy a explicar por qué. Hermana Rosita, es que le hubiera preguntado primero a la hermana Rosita, ¿verdad? Dice la hermana Rosita débil, pues con eso nos zarandeó a todos, ¿no? Bueno, dice la palabra y empieza el primer versículo de este capítulo 14. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. A ver, hermanos, cuando el apóstol Pablo escribe, no solo a esta iglesia, a muchas, se encuentra con una situación. Primero, son iglesias primitivas en donde hay una combinación entre gentiles y entre judíos. Esa es la primera separación. Para los judíos el gran conflicto es dejar de hacer lo que la ley de Moisés dice. Bueno, me expliqué mal. Lo diferente es querer pensar que por hacerlo hallarían justificación delante de Dios. Porque es bueno seguir la ley de Moisés, ¿no? O sea, es bueno que nosotros la practiquemos, que nosotros veamos que no matar y que no robar y que no codiciar y que amar es bueno, ¿no? Eso es bueno. Así que lo malo es pensar que por eso hallaremos justificación delante de Dios. No es eso lo que nos lleva a la justificación delante de Dios. Así que esa es una primer postura. Los que enseñaban y entendían que no por cumplir esa ley de Moisés habrían de alcanzar justificación, y todos aquellos que eran que en un nuevo pensamiento buscaban y comprendían que creer en el Señor Jesucristo y en su sacrificio era suficiente. Y la otra postura con los gentiles era que eran pueblos paganos, eran pueblos llenos de otros dioses, ¿no? De idolatría. Y entonces muchos de los gentiles venían de religiones politeístas, donde por todo había una imagen a la cual adorar. Así que esas eran las dos posturas. Y dice el apóstol: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Vale la pena recordar que la semana anterior hablábamos del amor. Dice el apóstol Pablo: si deben unos a otros, páguense, pero ámense los unos a los otros. Porque dice: si tú amas, entonces cumples toda la ley. Y decíamos, claro, si yo amo, no lastimo a mi hermano, a mi prójimo. Si yo amo, no lo maldigo. Si yo amo, procuro comportarme como el Señor me dice que haga, ¿no? No me estoy fijando si me hizo, si no me hizo, si está bien reaccionar de una u otra manera. Y vale la pena recordarlo porque este nuevo capítulo tiene tanto que ver con eso. En la actualidad tenemos iglesias y congregaciones en donde muchos predican con legalismo,
Y pienso que a veces nosotros exageramos en la gracia, ¿no? Algunos predican que el comportamiento del creyente es acorde a su salvación, es decir, si por alguna razón peca delante de Dios, entonces nunca ha sido salvo. Y otros predicamos que habitamos un cuerpo carnal en donde somos propensos al pecado. Entonces el apóstol Pablo coloca a los débiles en la fe y a los robustos en la fe. Los débiles en la fe entonces son aquellos que creen que tienen que continuar cumpliendo con la ley de Moisés para alcanzar justificación. Los débiles en la fe son aquellos gentiles que han habitado entre paganos y el seguir haciéndolo los condena. Esos son los débiles en la fe, para este capítulo que habremos de explicar. ¿Quiénes son entonces los robustos? Bueno, los que creen que creyendo en el Señor Jesucristo es suficiente para hallar salvación. ¿Sí? Nada más que aquí el apóstol se ha de encargar de mostrarle a los dos grupos de personas lo importante que es el amor por encima de ello. Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Nuestras iglesias no están para contender entre opiniones. Nuestras iglesias están para adorar a Dios, para alabar el nombre del Señor, y todo esto que sucede no debe ser parte de nosotros. Porque uno cree que se ha de comer todo, otro que es débil come legumbres. A ver, en tiempos en donde las tierras eran paganas, aquellos que mataban los animales en sacrificio, después traían esa misma carne al mercado y entonces la ponían en venta. ¿Alguna vez se ha preguntado de dónde viene la oración por la santificación de los alimentos? Proviene de esto. Señor, te pedimos que santifiques estos alimentos, ¿pero de qué? Bueno, en aquellos tiempos muchos venían, mataban animales, los ofrecían, y para que no fuese un desperdicio esa carne la vendían, y entonces algunos comían de ese producto, ¿no? Es como si usted va a una carnicería y a los 5 años de que ha comido ahí constantemente se entera de que esos animales el carnicero los ofrecía en sacrificio. ¿Sí? Para los débiles en la fe era casi como que ellos mismos estuviesen haciendo abominables los alimentos. Por eso es que se santifican los alimentos. El pedir que santifique el alimento el Señor es pedir que esos alimentos, si desconocen o conocen que provienen de un sacrificio o de un altar, bueno, pues que Dios lo santificara, para que el que lo comiese no lo comiese pensando que había sido sacrificado para aquella deidad. Entonces dice, uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Fíjense, eso es algo trivial, ¿eh? O sea, la postura del apóstol Pablo no es decir esto está bien y esto está bien, pero es algo trivial. No habla de la salvación. Nosotros en las iglesias podemos tener posturas, pero no de aquello que es trascendental en la salvación del hombre. No puedo predicar una cosa y otra predicando que el hermano que no vino hoy se va a perder. Eso no es trivial. Lo que es trivial, que si las mujeres usen velo o vestido, que el hombre use el cabello corto, que en algunas iglesias ni siquiera te permiten entrar si no tienes cubierta tu cabeza, ¿no? Eso es una trivialidad, ¿sí? Pero no es trivial, insisto, que vayamos en contra de lo que la misma Biblia dice acerca de la salvación, que es muy específico, ¿sí? Hay cosas que podemos escuchar, hay cosas que no debemos hacerlo. O sea, si un día por cualquier situación usted tiene que cambiarse de estado y busca una iglesia
quédese en donde esas trivialidades pudiesen estar, pero que el origen de la salvación sea nuestro Señor Jesucristo. Eso debe darle paz, ¿no? Nada más. Uno cree que se ha de comer de todo. Es decir, los llamados maduros espirituales creen que aunque esa carne provenga de ese mercado en donde posiblemente pudo haber sido ofrecido en sacrificio, se la puede comer y no pasa nada porque Dios santifica los alimentos, como aquel que piensa que si come de ello habrá consecuencias en su vida y en su salvación. Por eso dice, para uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil dice, come legumbres. El que come no menosprecie al que no come. Es decir, si yo voy y como de esta carne, le voy a decir, ay, cómetelo, ¿por qué no te lo comes? Si ya oraste al Señor, ¿no? Bueno, pero es que aquel de veras está comprometido con ese pensamiento. Entonces dice, el que es robusto, el que piensa que no hay nada de malo en comer, no vaya con el débil y lo menosprecie. Y vamos a caer, hermanos, en nuestro pensamiento en la congregación. Yo estoy seguro que no tenemos problema con los alimentos, ¿eh? Yo creo que no, yo creo que todos comemos de todo. Mi papá, por ejemplo, no le gustaba comer moronga, pues porque en la Biblia dice que es la sangre del animal, ¿no? Una persona muy cercana a mi papá comía moronga, ¿no? ¿Condenable o no? ¿Quién sabe? Sin embargo, vamos a caer en lo que el apóstol Pablo dice más adelante, y es, no hay nada abominable, pero si es abominable para él, entonces no lo hagas. Es decir, en la posición de mi papá, si él decía no debes comer la moronga porque es la sangre en donde va la vida del animal, si para él es abominable, hacía lo correcto en no comerlo. ¿Sí me explico? O sea, le dice la Biblia que el pecado está en saber hacer lo bueno y no hacerlo, y que cada uno peca conforme a las concupiscencias de su corazón. Es decir, cada uno creemos y entendemos que hay cosas que hacemos que están mal. Y si entendemos y creemos que esas cosas están mal, no andemos preguntando, oye, ¿esto está mal? Si estás preguntando, entonces entiendes que algo no cuadra, ¿no? Creo yo. Sin embargo, este capítulo está hecho para cada uno de nosotros y no para todos. Es decir, el propósito del apóstol Pablo es que cada uno nos evaluemos a nosotros mismos. No a mi hermano, no a mi padre, no a nadie, a nosotros mismos. El que come, dice el versículo 3, no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Es decir, el apóstol Pablo tiene algo que decir para el que se supone que es débil en la fe y para el que se supone que es robusto en la fe. ¿Sí? ¿Tú quién eres? Dice que juzgas al criado ajeno, para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. A ver, eso está como los memes, ¿no? Que ponen algo así muy agresivo y dices que no puedes decir esto. En pocas palabras dice el apóstol Pablo, ¿a ti qué te importa? No juzgues al que no es tu criado. Repito, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Hace rato en la oración decía, Señor, muéstranos cómo nos ves. Si nosotros fuésemos capaces de vernos con el pecado que hay en nuestras vidas, difícilmente abriríamos nuestra boca para juzgar a alguien más. Porque tanto Él es inmerecedero de esa gracia como lo somos nosotros. Dice el apóstol, ¿tú quién eres? ¿Quién eres? ¿Acaso eres Dios?
Esa es la pregunta. ¿Acaso tú, hermano, acaso tú, hermana, eres tan santo como Dios como para poder abrir tu boca y señalar a otro? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Ojo aquí, el que es poderoso para mantenernos firmes es el Señor. Cuando nosotros leemos cosas así, no podemos dudar de nuestra salvación. No podemos escuchar que nos digan es que la salvación la vas a perder si no recompones. Porque el que es poderoso para mantenernos en pie es el Señor. Así es. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Bueno, esto de los días, cuando se establece la ley de Moisés, se establecen días de fiesta, se establecen días para ofrecer sacrificio a Dios, se establecen días y momentos específicos para la oración, para ponerse a cuentas con el Señor. Entonces dice el apóstol Pablo, uno hace diferencia entre día y día. Bueno, es que este es el día tal, este es la luna llena y entonces hoy corresponde celebrar la Pascua y dentro de 14 días. Y uno está tan pendiente de los días que se olvida de buscar al Señor. Pero a otros no les importa, ¿no? Es que tú no sabes si yo en mi casa busco al Señor aunque no vaya al templo. Tienes razón. Pero ¿qué es más importante? ¿Congregarse o no congregarse? No lo sé. Cada uno lo sabemos. Por eso digo, yo no soy quien para juzgar al criado del Señor. Perdónenme que les llame criados, yo también lo soy. ¿Sabe? Yo, entre más pasan los días, más admiro lo que fue mi padre, ¿eh? Porque yo sí batallo en mi pensamiento con el hecho de que un día veo tantos niños y tantos jóvenes y tantos adultos, y un día como hoy puedo contarlos con mis manos. Para mí, en mi estado de ánimo, sí me altera, ¿eh? Y empiezo a pensar y digo, híjole, ¿qué pensaría mi papá cada que sucedía esto? Creo que su madurez lo llevó a comprender cuál era la tarea que Dios le había dejado y que no estaba en él que la iglesia estuviese llena. Hay por ahí un predicador que dice, yo podría tener la iglesia llena siempre. Mire, les hago comida o fiesta cada ratito, los invito a conciertos o lo que sea cada ratito y la iglesia se llena pero rapidito. Nunca hemos sido así. Pero, por eso digo, dice aquí el apóstol, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. A ver, decimos, es que el domingo es el día del Señor, ¿no? ¿Qué tanto nos ayudaría que tuviésemos que hacer cosas para ser salvos? A ver, porque juzgamos mucho a los católicos que van a la villa hasta de rodillas, ¿no? Los señalamos mucho, ¿no? Y nosotros no hemos podido apartar 2 horas, no todo el día, 2 horas el día domingo para estar aquí. Que el Señor nos dijera, a partir del otro domingo, el que no se reúna, se va a perder. Le aseguro que llenamos el templo. Le aseguro, porque es más fácil. Es más fácil decir, tengo que hacer esto y esto y esto y esto y ya la hice. Pero cuando está a libre decisión, todo es más importante.
Y me incluyo, Pero yo recuerdo mucho que un día le dije a mi papá, ya no quiero ir a la iglesia. Ah, está bien, pero tampoco vas a querer esto y esto y esto y esto y esto. Tú decídelo. Cuando somos niños, no tenemos opción a elegir, hermanos. Pero dice la Biblia, instruye al niño en su camino y cuando sea grande no se apartará de él. Luego quieren que los chamacos de 20, 23, 25 años nos hagan caso, ya no es tiempo. Pero cuando son niños, cualquier fiesta es buena, cualquier reunión familiar es buena, cualquier cosa es buenísima. Ya la otra semana vamos, hijo. No es así. Nosotros no somos de los que hacemos diferencia entre día y día. Aquellos cuidaban no solamente el primer día de la semana, las fiestas que se celebraban en el pueblo judío eran cuidadas celosamente por aquellos. Al final, los únicos que perdemos somos nosotros. Los únicos que perdemos por no estar aquí somos nosotros. Es así. Creo que cuando los niños van creciendo, saben perfectamente cuál es el día en que tienen que estar aquí. Mi hija tiene 2 años y luego se despide de Leti y le dice, nos vemos el domingo. Sabe que los domingos ha de verla, ¿no? También sabe que si viene a este lugar se va a encontrar con Gaby y con los niños. Hoy sabe que su mamá pasa a la oración y ya se queda ahí quietecita, ¿no? Sabe que terminan las alabanzas y ya se va al salón y le pide a su mamá una moneda. 2 años va a cumplir. No me diga que los niños no son conscientes de lo que los padres les enseñamos con el ejemplo. Ahora, ¿por eso yo voy a señalar o juzgar a los que no están aquí? No. La afectación viene directamente sobre la vida de cada uno. No hay nada allá afuera que vaya a ser en beneficio de los que no están. A lo mejor es que de toma lo lleva a la iglesia y sigue siendo rebelde. Algo se le quedará, algo escuchará. Por lo menos dice David que siempre le pongo una repasada, pero no, yo también me las pongo. Yo estoy seguro que por lo menos él y yo, de los 7 hermanos que somos, en algún momento no queríamos venir, pero hubo tantas cosas que cuando estuvimos alejados del Señor, el Señor nos recordaba. De todos esos días que se supone que seguíamos siendo rebeldes, que es Dios. Así que vale establecer el consejo que se les puede dar o que podemos tener. Esté en la iglesia, congréguese, eso hace bien para los suyos. De ahí a que yo los señale o los juzgue, no es lo que a mí me corresponde. Así que dice, cada uno esté plenamente convencido de su propia mente. Es decir, si guardas los días, haces bien. Si no los guardas y crees que de todas maneras lo importante está en la fe, haces bien. Pero dice, cada uno esté convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, es decir, el que está guardando los días los está guardando porque cree que es importante para su relación con el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. Es decir, yo no tengo por qué celebrar este día tal fiesta, porque lo hago todos los días. ¿Sí? No depende del día, depende de lo que nosotros hacemos para buscar del Señor. Es así. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, insisto en la oración por los alimentos. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Es decir, busquemos agradar al Señor. Si yo pienso que una actitud dentro del templo agrada al Señor, la hago.
Pero no debo fijarme si en el otro lo hace o no lo hace, porque cada uno quiere agradar a su Señor. Cada uno sabe y entiende o cree entender cuál es la manera correcta. Porque ninguno, dice el versículo 7, de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Estos versículos los recitamos muchas veces cuando alguien muere, ¿no? Y lo que quieren decir es que hemos confiado en el Señor en la vida y confiamos en el Señor en la muerte. Y si confiamos en eso, quiere decir que hay fe. Cómo vivamos nuestro cristianismo depende de la cercanía que tenemos con Dios. Alguno lo vivirá poniéndose un velo reverencial en su cabeza. Está bien. Alguno cree que es más profundo su sentir en su corazón que si usase o no un velo. También está bien. Pero nuestro objetivo debe ser agradar al Señor. Porque Cristo, dice el versículo 9, para eso murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ahí les va una preguntita, para los que dijimos que somos débiles y para los que dijimos que somos robustos. Dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Esa es una pregunta para el débil. O sea, ¿por qué juzgas que aquel coma? ¿Sí? Tú, débil, tú que crees que no debe comer, está bien, hazlo. Pero ¿por qué juzgas al otro? Si para él tiene una convicción de que no hay ningún problema con su fe si lo hace, ¿para qué lo juzgas? Haces bien guardando lo que tú crees. Donde no haces bien es en no amar a tu prójimo, como para entender que cada uno responde por sus actos. Pregunta para los otros, o tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Es decir, uno se queja porque come y la ley de Moisés dice que no coma, y entonces yo lo señalo y digo, pero ¿cómo va a ser creyente? ¿Cómo va a ser creyente si se la pasa tomado? ¿Cómo va a ser creyente si hace esto o es mal hablado? ¿Sabe lo difícil que es quitarse lo pelado de la boca? Es muy complicado. Yo platico de repente con el hermano Rafa y dice, ay hermano, dice, a mí hasta pena me da porque yo soy bien pelado para hablar. ¿Y usted cree que yo dudo que el hermano Rafa crea en el Señor Jesucristo? Al contrario, se esfuerza por hablar con nosotros y no hablar con esa cotidianidad de hablar. Entonces nosotros señalamos o juzgamos al que hace o no hace por nuestro creer, y aquellos que lo hacen porque creen que la salvación proviene solo de la fe, lastiman y dicen, es que este es un débil en la fe. No ha alcanzado a comprender que el Señor Jesucristo nos salva y ya. Porque esa no es nuestra tarea. Porque todos, dice, compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Tú por qué juzgas? ¿Tú por qué menosprecias? Si al final de los días, tanto tú que juzgas como tú que menosprecias, habremos de comparecer ante el tribunal de Cristo. No, pues así que sí, que nos diga a mí que me importa, ¿no? ¿Cómo lo voy a juzgar? Si al final de cuentas yo también voy a estar frente al tribunal de Cristo. Ahora no nos confundamos en algo. El tribunal de Cristo no es lo mismo que el gran trono blanco. ¿Sí? Este tribunal no es para condenarnos.
O sea, si nosotros estamos frente al tribunal de Cristo, quiere decir que no fuimos condenados. ¿Sí me explico? Creímos, iremos con el Señor. No estaremos frente al gran trono blanco en donde se condena eternamente a alguien. ¿Sí? Esto no es para los no creyentes. El estar frente al tribunal de Cristo no es para los que no han creído. Esos serán condenados. ¿Sí? Ahora, el tribunal de Cristo es aquel lugar en donde nosotros compareceremos para dos situaciones: para recibir nuestras coronas y también para ser reprochados de lo que hemos hecho mal. Hace unas semanas mi esposa hablaba de la mujer como madre y delimitaba ciertas responsabilidades en ella, ¿no? ¿Sabe cuál es la responsabilidad del hombre? Ser el sacerdote de su casa. El sacerdote es el que presenta a los suyos delante de Dios. Quiere decir que si nuestros hijos se pierden, la responsabilidad, ¿a quién se le delegará esa responsabilidad? Es al sacerdote, que es el hombre. Estaremos frente al Señor, no para condenación, repito, pero sí para que entendamos lo que hicimos mal. No de nuestras obras, de aquellas cosas que Dios nos enseñó que debíamos hacer siendo creyentes y no las hicimos. Dice el apóstol: de manera que cada uno, versículo 12, de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Yo te di tantos talentos, ¿qué hiciste con esos talentos? Yo te di este talento y era para que lo llevaras y para que se multiplicara, y tú lo guardaste, ¿no? Como las parábolas de los talentos. Compareceremos delante de Dios. Insisto, no para ser condenados, pero sí para ser señalados de lo que hicimos mal. ¿Sí? Así que ya no nos juzguemos más. O sea, entiende, no tienes por qué juzgar al otro, cuando de todas maneras tú y el otro que han creído serán señalados y juzgados por Dios en su momento. No te ocupes de aquel, ocúpate de ti. No te ocupes de señalarle si está bien o si está mal. No a todos nos corresponde. No, en el amor del Señor quiero decirte algo, hermano. Cuando nosotros somos amorosos, ni siquiera tenemos que anticipar lo que diremos de esa manera. Ya no nos juzguemos más, dice, los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, ninguna acción es criticable por sí misma. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. A ver, hay iglesias cristianas en donde se clasifica casi el pecado, ¿no? Esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no. No nos olvidemos de algo. Dios pone en nuestro corazón lo que está bien y lo que está mal. Hemos hablado de esto algunas veces. Mi sobrino Levi trae algunos tatuajes en su brazo. Yo estoy seguro que si mi papá me hubiera visto así, no me hubiera dejado pertenecer a la alabanza. De eso estoy seguro yo, porque conocía a mi papá. Hoy Gamaliel pasó con un paliacate en la cabeza. Alguna vez yo estaba tocando la guitarra y traía un chicle, y Davicho, en uno de esos días que venía al templo, me dijo: es la última vez que yo te veo comiendo chicle y tocando en la alabanza. En ese momento dije: está loco este.
por eso me iba a condenar, o se iba a condenar Gamaliel, o se iba a condenar Leví. No. Sin embargo, la Biblia dice, y lo dice muy claramente en muchos lugares, cada que habla de esto, siempre lo dice. Si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Volvamos al ejemplo. Un amigo mío me decía, ¿está mal si me tatúo? No sé, ráyate lo que quieras, le dije. Es que el Señor traía un tatuaje y dije, ay, chis, a ver, esa no me la sabía. Dice, es que en su muslo estaba escrito. Le dije, a ver, no digas tonterías. ¿Quieres rayarte la cara? Adelante. Pero no andes buscando justificaciones donde no las hay. No utilices la palabra para estar decidiendo o de alguna manera defendiendo tu decisión. ¿Quieres hacerlo? Hazlo. No te vas a condenar. Si es tu pregunta, no te vas a condenar. Sin embargo, te voy a decir algo. Él se jactaba de ir y predicar a los jóvenes y lo hacía bien. Si una iglesia te dice, por el tatuaje que tú tienes, no te puedo permitir predicar, ¿sabes cuál es tu reacción y la de muchos? Que son unos legalistas, y empezamos a sacar pretextos, ¿no? Pero si algo que tú haces te impide poder hacer para lo que Dios te ha llamado, nada te cuesta no hacerlo. Es así. Si porque yo traiga aquí un tatuaje, no lo traigo, pero a lo que voy es, si el otro domingo llego con un tatuaje y se me van 10 débiles, esa es la palabra, y se me van 10 débiles, ¿es responsabilidad mía? Por supuesto que sí, porque no los amé lo suficiente como para no aguantarme las ganas. Y entonces, ¿qué es lo correcto? Si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor, porque si anduvieras conforme al amor, tan solo porque vas a sentarte con tu hermano, no deberías comer lo que a él le es ocasión de entristecer su corazón. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Y no se refiere aquí a que se condene, se refiere a que pierda esa espiritualidad que hay en él, esa búsqueda del Señor. Pareciera que no importa, hermanos, sí importa mucho. Hay muchos de nuestros hermanos que debilitan su fe, por eso dije 10 débiles, debilitan su fe por alguna acción que nosotros tomamos. Y podemos decir, ay, no, debería venir a ver al Señor, no a nosotros. Pero la Biblia dice que sí debe importarnos. Yo conozco muchos creyentes que de repente se toman una cerveza. Para ellos a lo mejor no es pecado, dice aquí la Biblia, no todo es inmundo, dice, pero si para ti lo es, no lo hagas. Pues si él se la toma, pues que se la tome. Pero su decisión de hacerlo afecta a todas las personas que lo rodean. Porque entonces la pregunta es después, bueno, entonces ¿pueden o no pueden? ¿Y cómo le explico en ese momento todo lo que les estoy diciendo a ustedes en una hora? ¿Y qué hacemos? Que estas personas que nos rodean lastimen el cristianismo por su crítica. Pues tómate una coca fría, ¿no? Te invito a un raspado. No es necesario. ¿Por eso te vas a condenar? No. Pero tampoco conviene.
Y no conviene para los que dices amar, porque son los con los que estás, ¿no? Y no conviene porque si los que te rodean no creen en el Señor Jesucristo, se van a perder. Ese es el punto. Nosotros debemos accionar en nuestra vida de la manera en la que honremos a Dios y de la manera en la que nuestras acciones ayuden a que aquellos crean en el Señor Jesucristo. Porque si no somos así, entonces somos tropiezo para ellos. Y eso no está bien. No sea pues, dice, vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo y el Espíritu Santo. Es decir, el cristianismo no es si esto está bien o está mal, está bien, está mal, está bien, está mal. No. El cristianismo es más profundo, es creer en Jesucristo, es entender que ni aquellos ni nosotros somos merecedores de su gracia y de su gloria. Eso es el cristianismo. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso es lo importante. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. A ver, ¿cuántas veces ha orado usted? A la hermana Dulce le he escuchado muchas veces decir: Señor, quiero agradarte. Muchas veces lo hemos dicho, ¿no? Enséñame cómo agradarte. ¿Qué es lo que te agrada? ¿Qué te agradaría? ¿Cómo quieres que yo sea? Enséñame. El que en esto sirve a Cristo agrada. ¿En qué? En amar a su prójimo, en dejar de hacer una u otra cosa para no lastimar al otro. Esa es mayor alabanza que gritarle al Señor: te amo, ¿eh? ¿Quieres agradar a Dios? Concéntrate en amar a tu prójimo de tal forma que no importe que tengas que dejar de hacer para que su vida sea edificada. Pero mire, si yo le vuelvo a leer esto, ¿no? El reino de Dios no es comida ni bebida. O sea, aquí el punto es que nosotros estamos bien buenos para señalar y juzgar las cosas. Entonces decimos: es que los policías son bien corruptos.
Así que hermanos, si usted de veras creyó en el Señor, va a tener que dejar de ser policía, porque eso es pecado delante de Dios, ¿no? ¿Y quién no es corrupto en nuestro país? Los maestros. Yo conozco muchos que cobraban, ¿no?, por los dieces. A lo mejor en la secundaria no, pero en la ingeniería donde yo estaba sí, y mucho, ¿no? Y va más allá por eso. O sea, no es lo que comes o lo que bebes o cómo te vistes o lo que no. Lo importante es nuestro corazón recto delante de Dios. Lo que el apóstol Pablo ha querido dejar en este capítulo claro es: ocúpate de ti mismo. Si tú crees que esta acción está bien, hazla. Pero si tú crees que está bien, pero para tu hermano no lo está, y lo haces enfrente de él, lastimas su creencia. Y es más importante agradar a Dios, dice aquí, el que se ocupa de esto para Cristo, agrada a Dios. ¿De qué? El que se ocupa de cuidar sus acciones para que su hermano que está con él no sea lastimado en su pensamiento, eso agrada a Dios. ¿Y sabe por qué? Porque para ser así necesitamos dejar nuestro egoísmo a un lado. Decimos, ay no, que se aguante, yo así soy. Muchas veces lo hemos escuchado y lo hemos dicho. No es que se aguante. Es que tú debes amar tanto a esas personas que tu comportamiento debe ser digno de ser alabado. Es decir, ¿cómo has cambiado? Imagínense, le decía yo que mi mamá algún día le decía, no me acuerdo si la hermana Ángeles, decía, no, es que Jonathan ha cambiado mucho. Yo decía, y según yo no me portaba mal delante de mamá. Pero tanto cambia cuando buscamos al Señor, no es hasta nuestro semblante, que es así. Y cuando buscamos, y es más importante, nuestro prójimo que nosotros mismos, dice, esto agrada a Dios. Es que me dijeron que tengo que ir de velo, que si no, no predico. Pues póntelo o no prediques. Lo correcto sería que te lo pusieras y predicaras. Porque sometes tu obediencia a lo que esa iglesia enseña, pero también llevas el mensaje que Dios tiene para que digas. Imagínese que un día vaya con el Señor y le diga, yo iba a ir a predicar allá y me dijeron, si no llevas velo, no predicas. ¿Eso qué tiene que ver con salvación? ¿Sabe cómo se agradaría el Señor si tú dijeras, me lo pongo con tal de que todos escuchen lo que tú tienes para decirles? Eso es. ¿Sabe cómo funcionaría que usted cambie sus actitudes para que su esposo, sus hijos o cualquiera le escuche? ¿Y sabe qué? Si usted no doblega su orgullo, se van a condenar. Queremos agradar a Dios, dice, el que se ocupa de esto en Cristo, agrada a Dios. Señor, quiero agradarte, muy bien. Sea amoroso para con tus hermanos y muéstrales lo que eres capaz de hacer para que ellos escuchen mi palabra. No hay más. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. O sea, es comida. Si no te lo comes hoy, te lo comes mañana, hombre. Es un velo. Si no te lo pones nunca, póntelo hoy. Te van a escuchar nada más por eso. No cuesta nada. No cuesta nada quedarnos callados. No cuesta nada no discutir. No cuesta nada ser siempre los que cedemos.
No, las consecuencias son peores cuando no lo hacemos. Porque siempre estamos en conflicto y porque con estas acciones lo único que logramos es que estos se alejen más. No lo hagamos. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Es malo que nosotros hagamos tropezar a otros con lo que hacemos. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Es que ¿qué de malo tiene? Pues a lo mejor nada. Lo que sí está mal es que no te importe. Eso sí está mal. Eso sí es pecado. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, porque eso nos hace robustos. ¿Sí? ¿Qué nos hace robustos? Creer que la salvación del Señor está presente porque Él la sostiene. Eso nos hace ser bienaventurados. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Es decir, si un día aquel que dice que no tiene que comer de esto, del otro, lo hace, por su propia debilidad en la fe, habrá de sentirse condenado. Entonces se refiere a lo que nosotros mismos pensamos de nosotros mismos. ¿Sí? Nuestras acciones nos llevan a entender cuáles agradan a Dios y cuáles no. Pero no nos debemos detener solamente a eso. Tenemos que insistir en que hay quienes nos ven y quienes, gracias a ese testimonio, pueden abrir sus oídos para escuchar la palabra de Dios o no hacerlo. O sea, si todo lo evaluamos bajo eso, vale la pena guardar silencio, vale la pena no discutir, vale la pena vestirnos o no de una forma, vale la pena tatuarnos o no, vale la pena, porque el propósito es que la palabra del Señor sea escuchada. Es que yo tenía muchas ganas de esto, por amor a los demás. No solamente eres tú, es lo que el apóstol Pablo dice. Porque al final, el débil y el que está firme serán condenados delante del Señor. Esto es, no somos capaces de evaluar las condiciones de otra persona. Ocupémonos en nosotros. Eso es lo importante. Y si podemos evitar algunas cosas que lastimen a otros, hagámoslo. Eso agrada a Dios, eso agrada a nuestro Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos permites estar en este lugar. Como el apóstol Pablo escribía en el capítulo previo, si amamos, cumplimos entonces toda la ley. Si amamos, no hay egoísmo en nosotros. Si amamos, todo eso que nos estorba para atraer con nuestro testimonio a los demás debe ser quebrantado. Ganamos más, Señor, pero sobre todo te agradamos. Permite que esta palabra sea firme en nuestro corazón. Muchos necesitan escuchar de ti. Muchos dejan de querer escuchar tu palabra por algún mal comentario, y esto no está bien. Te rogamos que con amor podamos vernos los unos a los otros y que podamos, Señor, esperar en ti en todo momento. Debemos ser robustos espiritualmente porque debemos entender que la salvación está sostenida en tus manos, no en nosotros.
pero debemos ser acordes a esta madurez, dejando de señalar a todos aquellos que nos rodean, porque tanto ellos como nosotros compareceremos delante del tribunal de Cristo y daremos cuenta de nuestras acciones y también seremos, Señor, recompensados en nuestras coronas delante de ti. Te damos gracias por esto y bendecimos tu nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén.